La primera vez que mi hija murió, yo estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras su respiración se desvanecía en el silencio estéril de un hospital. La segunda estaba a 11 kilómetros bajo la superficie del Océano Pacífico, y ella llevaba exactamente un año muerta. Mi nombre es Dra. Eva Brandt, y esta es mi última transmisión desde la estación de investigación submarina Abgrund. Lo que descubrimos aquí abajo, en la oscuridad perpetua de la fosa de las Marianas, no era un nuevo ecosistema ni una maravilla geológica. Fue algo que nos observaba desde un ángulo que nuestra realidad no posee. Algunos podrían llamarlo una paradoja, otros una incursión. Yo llegué a pensar que me encontré con un ser de 4 dimensiones. La vida en la Abgrund era un ballet de rutina y precisión. El zumbido constante de los purificadores de aire, el crujido ocasional del casco de titanio al ajustarse a la presión aplastante, el brillo azul pálido de los monitores reflejado en nuestros rostros. Éramos 6 almas atrapadas en una lata de alta tecnología, en el lugar más profundo e inhóspito de la Tierra. Nuestro comandante, el capitán Marcus Klein, gobernaba con una calma férrea, sus ojos grises delatando un peso que iba más allá del mando. La doctora Johanna Kruger, nuestra geóloga, vivía para los datos. Su entusiasmo era un fuego brillante en la penumbra presurizada. Su contrapunto era Samuel Neumann, nuestro ingeniero jefe, un hombre que creía que el universo entero podía reducirse a diagramas y protocolos. Nuestro equipo lo completaban el Dr. Benedict Adler, el médico de la estación cuya preocupación por la contaminación era casi patológica, y Leo Bergman, el joven genio de las comunicaciones que mantenía nuestro frágil vínculo con el mundo de la superficie. Yo era la oceanógrafa principal, la razón por la que Hyperion Corp había financiado esta misión multimillonaria. Mi descubrimiento, un campo de energía localizado que desafiaba la termodinámica, había sido bautizado como la anomalía Brandt. Era mi legado, mi oportunidad de enterrar el dolor bajo capas de trabajo científico, una forma de demostrar que aún podía controlar alguna parte de mi universo. La estación era un laberinto de corredores blancos y laboratorios impecables. El olor a metal reciclado y aire filtrado era el perfume de nuestro mundo. A través de los gruesos portales de cuarzo solo había oscuridad. No era la oscuridad del espacio, salpicada de estrellas lejanas, sino una negrura absoluta, densa, que parecía tener peso y voluntad. Era un vacío que no estaba vacío. A veces, juraría que algo nos devolvía la mirada desde ese abismo. Una presencia tan vasta que nuestra pequeña estación era menos que un grano de arena en su campo de visión. Nuestra rutina diaria consistía en monitorizar la anomalía. Johanna interpretaba los datos geofísicos, yo analizaba las corrientes de energía, y Sam se aseguraba de que los escudos de contención no fallaran. La anomalía emitía un zumbido de fondo constante, un murmullo subsónico que se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Era predecible, estable, la clase de fenómeno que te permite escribir tesis y ganar premios sin que te mate en el proceso. O eso creíamos. La normalidad era una ilusión que manteníamos con disciplina y negación. Un día, mientras revisaba los registros de energía, vi a Marcus en su terminal privada. La luz de la pantalla iluminaba su rostro tenso. Recibía una transmisión cifrada, un pulso de datos con la firma de la alta dirección de Hyperion Corp. No era un informe estándar. Fue breve, conciso, y cuando terminó, Marcus cerró la ventana con una rapidez que delataba nerviosismo. Durante una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos a través del laboratorio.
No había reconocimiento, solo una fría y dura evaluación, como si de repente yo no fuera su colega, sino una variable en una ecuación que no le gustaba. Esa noche no pude dormir. El peso de 11 kilómetros de agua sobre mi cabeza nunca me había molestado, pero de repente se sentía personal, opresivo. Me levanté y fui al laboratorio principal. La pantalla de la anomalía brillaba en la oscuridad, una espiral de luz verdosa danzando lentamente. Era hermosa y extraña, mi descubrimiento. En el reflejo del cristal, no vi mi rostro cansado. Por un instante, solo un instante, vi a una niña de pelo rubio sonriéndome. Maya. Parpadeé y la imagen desapareció, pero el frío que me recorrió la espalda no era producto de mi imaginación. Algo estaba a punto de cambiar. El universo se preparaba para mostrarnos su verdadero rostro. El cambio no fue una explosión ni una alarma estridente. Fue un silencio. El zumbido constante de la anomalía Brandt, ese murmullo subsónico que se había entretejido en el tejido de nuestra existencia, simplemente cesó. El silencio resultante fue más ensordecedor que cualquier ruido. Todos nos detuvimos, nuestros cuerpos tensos, esperando el siguiente compás de una sinfonía que se había interrumpido abruptamente. Leo Bergman fue el primero en reaccionar, sus dedos volando sobre la consola de comunicaciones. «Tengo algo», dijo, su voz apenas un susurro. No es el zumbido de fondo, es un patrón coherente. En la pantalla principal una onda de sonido apareció, delicada y compleja. No era un código, ni una señal de radio perdida. Era orgánica. Leo aplicó un filtro, limpiando las interferencias del océano profundo, y entonces lo escuchamos. Una risa. Era inequívocamente la risa de una niña pequeña, clara y cristalina, resonando en el corazón de nuestra estación submarina. El aire se me escapó de los pulmones en una exhalación temblorosa. Cada fibra de mi ser reconoció ese sonido. Era la risa de Maya, exactamente como la recordaba de un video que había visto 1000 veces, grabado en su último cumpleaños. «¿Qué es eso?», preguntó Johanna, su rostro pálido, su fervor científico reemplazado por una confusión primordial. «Es imposible. No hay forma de que una señal acústica se transmita así a esta profundidad». Sam Neumann ya estaba en su propia consola, revisando los diagnósticos del sistema. «No viene de fuera», gruñó. «Se está generando directamente en nuestros receptores. Es como una interferencia fantasma». Pero yo sabía que no era una interferencia, era un mensaje. El universo, o algo dentro de él, me estaba hablando en el único idioma que sabía que yo no podría ignorar. Marcus Klein se plantó detrás de mí, su presencia una sombra imponente. «Brandt», dijo, su voz controlada, pero noté una tensión en la mandíbula. «¿Reconoce ese sonido?». Mis manos temblaban mientras me aferraba al borde de mi escritorio. No podía hablar, solo pude asentir, mis ojos fijos en la onda de sonido que danzaba en la pantalla, una representación visual de un fantasma que había venido a buscarme en el fondo del mundo. El evento había roto nuestra rutina, pero para mí había roto algo mucho más profundo, la frágil barrera que había construido entre mi trabajo y mi dolor. La reacción de la tripulación fue una mezcla de incredulidad y miedo. Benedict Adler empezó a hablar de histeria colectiva inducida por el estrés y la presión. Johanna, a pesar de su conmoción inicial, ya estaba formulando hipótesis sobre fenómenos de resonancia cuántica. Sam insistía en que era un fallo de hardware, una extraña retroalimentación en los sistemas, pero ninguno de ellos podía explicar la especificidad del sonido.
La perfecta fidelidad con la risa de mi hija era una pieza de información que no debería existir aquí. Leo logró aislar la señal. «Es un bucle», anunció, su voz temblando ligeramente. «Dura exactamente 4.7 segundos y se repite». Puso el audio en los altavoces de la estación. La risa de Maya llenó el espacio, rebotando en las paredes metálicas, un eco alegre y terrible de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Era una burla a las leyes de la física, una afrenta a la lógica. Era la primera palabra de una conversación que nos destruiría a todos. Me aparté de la consola, mi estómago revuelto. Fui al portal más cercano y miré hacia la oscuridad infinita. La risa seguía resonando detrás de mí, una y otra vez. Y en la negrura insondable del exterior, sentí con una certeza absoluta que algo había despertado. La anomalía no era solo un campo de energía, era un ojo, y por primera vez, ese ojo se había enfocado directamente en mí. Ya no éramos observadores, éramos el objeto de estudio. El fervor científico de Johanna Kruger era una fuerza de la naturaleza, y ni siquiera el eco fantasmal de la risa de mi hija podía contenerlo por mucho tiempo. «Necesitamos datos de cerca», insistió en la reunión de emergencia que convocó el capitán Klein. «Un sumergible no tripulado, un Tifse drone. Podemos enviarlo al epicentro, tomar muestras, obtener lecturas directas. No podemos teorizar desde la distancia». Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y una curiosidad casi depredadora. Para ella, el miedo era simplemente una variable a descartar en la búsqueda del conocimiento. Sam Neumann se opuso con vehemencia. «El dron no está diseñado para los niveles de energía que estamos detectando ahora, Johanna. Los escudos podrían fallar. Podríamos perder un equipo de 200 millones de euros». Sus argumentos eran lógicos, basados en protocolos y márgenes de seguridad. Pero la mirada de Marcus se posó en mí. «Doctora Brandt, su opinión». Sentí el peso de sus ojos, de los de todos. Mi dolor se había convertido en un dato a considerar. «Háganlo», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «Necesito saber qué es». Así, el Tifse Drone 7 fue liberado de su bahía de atraque, sus potentes focos cortando la oscuridad abisal mientras descendía hacia la anomalía. Observamos su progreso desde la sala de control, una docena de pantallas mostrando sus constantes vitales, sus lecturas ambientales y la transmisión de video de su cámara principal. El viaje fue extrañamente tranquilo. El dron se acercaba al epicentro y la risa infantil que se transmitía a través de nuestros sistemas se hizo más fuerte, más clara, como si la fuente estuviera dando la bienvenida a nuestro mensajero mecánico. A 10 metros del epicentro, todo se volvió un caos. Las lecturas de energía se dispararon más allá de cualquier escala. La imagen de la cámara se distorsionó en un remolino de estática y colores imposibles. Y entonces, un sonido. No fue una explosión, sino una implosión. Un crujido gutural y violento, como si una mano gigantesca hubiera aplastado el dron de titanio como una lata de refresco. La comunicación se cortó. Las pantallas mostraron solo estática. «Lo hemos perdido», dijo Sam. Su voz una mezcla de frustración y un sombrío «se los dije». Pero el verdadero horror vino segundos después. «Capitán», gritó Leo desde su consola, «los sensores de matriz de la estación están detectando algo». En la pantalla del sonar principal, docenas de pequeños puntos aparecieron de la nada, dispersos en un radio de 500 metros alrededor de la última posición del dron. Eran los restos del drone 7. No habían sido pulverizados ni hundidos. Habían sido reubicados instantáneamente. Como si el dron no hubiera implosionado,
sino que se hubiera descompuesto en sus partes constituyentes y esparcido por el espacio como si fueran semillas. Johanna se acercó a la pantalla, su rostro una máscara de asombro. Eso no es posible. La dispersión no sigue ningún patrón de explosión conocido. Es demasiado uniforme. Es geométrica. Tenía razón. Los fragmentos formaban una espiral perfecta, una réplica a gran escala de la forma de la anomalía. Era como si la entidad hubiera desarmado nuestro juguete y lo hubiera dispuesto de una manera que encontrara estéticamente agradable. Era una demostración de poder tan absoluta y tan ajena a nuestra comprensión que helaba la sangre. Ya no estábamos investigando un fenómeno. Estábamos interactuando con una inteligencia, una que operaba con un conjunto de reglas que no figuraban en ninguno de nuestros libros de texto. El objetivo de la misión había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba de publicar un artículo científico o ganar un premio. Se trataba de entender con qué nos habíamos topado antes de que decidiera que nosotros también éramos un juguete interesante para desarmar. La supervivencia se había convertido en el objetivo principal. Esa noche, la risa en los comunicadores cesó. Fue reemplazada por un nuevo sonido. Un susurro suave, apenas audible, que parecía moverse por los conductos de ventilación. Y las palabras que susurraba eran siempre las mismas, en un bucle sin fin. «Mami, ¿por qué me dejaste?» Era la voz de Maya, pero cargada de una pena que nunca había tenido en vida. La anomalía ya no se reía. Ahora había aprendido a llorar. Y estaba usando mi dolor como un arma contra todos nosotros. Los días que siguieron a la pérdida del Drone 7 estuvieron impregnados de una tensión palpable, espesa como el lodo abisal del exterior. El susurro de Maya se había convertido en un ruido de fondo constante, una tortura auditiva que se filtraba en nuestros sueños. Empecé a verla por el rabillo del ojo, una fugaz silueta infantil en el reflejo de un monitor o al final de un pasillo vacío. Cuando me giraba, no había nada, pero la sensación de su presencia persistía, fría y acusadora. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si el duelo y la presión finalmente me habían quebrado. Fue el doctor Benedict Adler quien manifestó los primeros síntomas físicos. Él, que desinfectaba sus manos cada 10 minutos y monitorizaba la calidad del aire con una obsesión casi religiosa, empezó a quejarse de un malestar general. «Es una fatiga extraña», me dijo en la enfermería, su rostro más pálido de lo habitual. «Y siento un picor bajo la piel, como si tuviera polvo de vidrio en las venas». Lo atribuimos al estrés, a la atmósfera reciclada, a cualquier explicación racional que pudiéramos encontrar. La verdad era mucho más aterradora. 2 días después, Benedict colapsó en el laboratorio de biología. Corrimos a ayudarlo, pero era demasiado tarde. Su muerte fue rápida y grotesca. Bajo la luz de la enfermería, vimos la causa. Su piel había adquirido un brillo antinatural, casi iridiscente. Pequeñas estructuras cristalinas, perfectas y afiladas como diamantes, brotaban de sus poros. El escáner médico reveló la verdad completa. Sus tejidos blandos se estaban reorganizando a nivel celular, transformándose en una compleja matriz de silicio. Su cuerpo se estaba convirtiendo en un mineral. La muerte de Benedict nos sumió en el pánico. La idea de un agente patógeno desconocido, una bacteria o un virus extremófilo liberado por la anomalía, se apoderó de nosotros. Esa fue mi hipótesis, la única que parecía encajar en un marco científico. Pudo haber estado en el drone, argumenté ante un Marcus sombrío. Cuando implosionó, pudo haber liberado un agente infeccioso en el agua que nuestros filtros no detectaron. Era una explicación aterradora, pero al menos era una explicación.
Nos aferramos a ella como a un salvavidas en un océano de locura. Iniciamos un protocolo de cuarentena total. Sellamos secciones de la estación, nos sometimos a pruebas médicas constantes y esterilizamos cada superficie hasta que el olor a productos químicos ahogaba cualquier otro. Buscábamos un enemigo que pudiéramos ver con un microscopio, un enemigo que pudiéramos combatir con antibióticos o antivirales. Pero mientras analizaba las muestras de tejido cristalizado de Benedict, descubrí algo que no encajaba. La estructura cristalina no era aleatoria, seguía un patrón. Un patrón fractal increíblemente complejo que era idéntico a la espiral de energía de la anomalía Brandt. No era una infección, era una transmutación. Algo no estaba enfermando a Benedict, lo estaba reescribiendo. Estaba cambiando la materia orgánica en otra cosa, siguiendo un plano inteligente y deliberado. El impacto de este descubrimiento me golpeó con fuerza física. Me apoyé en la consola, respirando con dificultad. Nuestra hipótesis era errónea. No nos enfrentábamos a una enfermedad, sino a una forma de creación. Una forma de creación que veía la biología humana como simple arcilla para moldear. Esa noche, la visión de Maya fue más clara que nunca. Estaba de pie en medio de mi laboratorio, con su vestido de verano favorito, su imagen perfectamente sólida y real. No había tristeza en su rostro, solo una curiosidad vacía. «Es bonito, ¿verdad?», dijo, su voz resonando no en mis oídos, sino directamente en mi mente. La forma en que las cosas pueden cambiar. El Dr. Adler ahora es mucho más ordenado. El terror me paralizó. No era mi hija. Era algo que llevaba su rostro como una máscara, algo que me hablaba con una lógica fría y alienígena. Mi hipótesis de un patógeno se había derrumbado, dejándome con una verdad mucho más monstruosa. No había nada que combatir. No había cura. La amenaza no estaba en el aire ni en el agua. Estaba en las propias leyes de la física, que estaban siendo reescritas a nuestro alrededor por una inteligencia incomprensible. Y esa inteligencia me había elegido a mí, a mi dolor, como su principal punto de contacto. El misterio se había profundizado, arrastrándonos a un abismo donde la ciencia no tenía respuestas. El colapso de mi teoría del patógeno dejó un vacío que el miedo se apresuró a llenar. Si no era una enfermedad, ¿qué era? La respuesta llegó durante una de las alucinaciones cada vez más vívidas y coherentes. Estaba en mi camarote, mirando fijamente una fotografía de Maya y mía en la playa, un recuerdo de un tiempo más simple. La figura de Maya en la foto se movió. Se giró. Sus pequeños ojos de papel fotográfico me miraron y su voz llenó mi cabeza. Esta vez no había acusación ni curiosidad vacía. Había una claridad aterradora. «No soy yo, mami», dijo la voz de Maya, pero las palabras no eran las de una niña. Eran complejas, conceptuales. «Soy lo que está mirando a través de tus recuerdos de mí. Tu mente es una ventana, tu dolor, el cristal. Es la única forma en que puedo percibir vuestra dimensión plana. Me atrajo la complejidad de tu pena. Es una estructura hermosa, mucho más interesante que la simple materia del otro doctor». La revelación me golpeó como una ola de presión, dejándome sin aliento. No estaba siendo atormentada, estaba siendo utilizada. Mi duelo, mi herida más profunda y personal, no era más que un instrumento sensorial para una entidad incomprensible. Era un faro que había atraído su atención en la vasta oscuridad del universo. Mi cerebro, mis recuerdos, mis emociones, eran una lente a través de la cual una ser de 4 dimensiones estaba experimentando nuestra realidad tridimensional. No había malicia en ello,
no más de la que hay en un científico que utiliza un microscopio para observar una colonia de bacterias. Éramos especímenes, y mi dolor me convertía en el espécimen más fascinante. De repente, todo cobró un sentido horrible. La risa de Maya, sus susurros, la muerte de Benedict. La entidad no nos estaba atacando, estaba interactuando. Estaba tocando nuestra realidad con sus herramientas conceptuales, y nuestros cuerpos y mentes tridimensionales simplemente no estaban equipados para soportar ese contacto. Benedict no fue asesinado, fue reorganizado por una curiosidad que no entendía la diferencia entre la materia viva y la inerte. La entidad no era un monstruo, era un físico, y nosotros éramos su experimento. Compartí esta revelación con los demás. La reacción fue de incredulidad y terror. Johanna intentó encajarlo en algún modelo de física teórica, hablando de branas y supercuerdas. Sam se negó a aceptarlo. «Eso es una locura, Eva. Estás dejando que tu dolor te haga inventar cuentos de hadas de terror». Solo Marcus permaneció en silencio, su rostro una máscara indescifrable. Pero vi un destello de algo en sus ojos. No era sorpresa, era reconocimiento, como si ya hubiera oído algo parecido antes. La revelación cambió mi perspectiva por completo. Ya no era una víctima pasiva de un fenómeno misterioso. Era el nexo, la puerta. Mi propia conciencia era el puente que permitía a esta cosa cruzar a nuestro mundo. Esto no me dio poder, me dio una responsabilidad aterradora. Cada vez que pensaba en Maya, cada vez que me hundía en la tristeza, estaba abriendo esa puerta un poco más, invitando a esta fuerza a entrar. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que se alimenta de tu propia alma? Esa noche intenté hacer lo imposible, no pensar en Maya. Intenté vaciar mi mente, meditar, concentrarme en fórmulas matemáticas, en cualquier cosa que no fuera ella. Pero el dolor es un músculo fantasma. Duele más cuando intentas ignorarlo. Y mientras luchaba por mantener a raya mis recuerdos, las luces de la estación parpadearon violentamente. Un gemido metálico resonó a través del casco, y en los monitores, la anomalía Brandt pulsó con una intensidad renovada, brillando con una luz hambrienta. Mi resistencia no lo estaba deteniendo. Lo estaba provocando. La revelación de que yo era el nexo de la incursión alienígena nos dejó en una posición insostenible. Mientras intentábamos procesar esa verdad monstruosa, el universo decidió apretar aún más el tornillo. Leo Bergman, con el rostro ceniciento, nos dio la noticia. El cable de comunicaciones principal está muerto. En la pantalla, el diagnóstico mostraba una ruptura limpia a 500 kilómetros de distancia en la superficie. La causa oficial que nos dieron en la última transmisión fragmentada fue una tormenta geomagnética submarina, un término que sonaba a ciencia ficción barata, un evento sin precedentes en la historia de la oceanografía. Estábamos solos. El aislamiento era una sentencia de muerte psicológica. La Tierra, con sus 7.000 millones de almas, el Sol, el cielo azul, todo se había convertido en un concepto abstracto. Nuestra única realidad eran las paredes metálicas de la Abgrund y la oscuridad aplastante del exterior. El silencio en los canales de comunicación era una presencia física, un recordatorio constante de que nadie vendría a buscarnos. Nadie sabía siquiera que necesitábamos ser rescatados. Éramos 6 personas en el fondo de un pozo del que no había salida. Fue Sam Neumann quien notó la siguiente crisis. Tenemos fluctuaciones de energía en los sistemas de soporte vital, anunció, su voz tensa mientras señalaba una serie de gráficos en su consola.
El reactor principal es estable, pero la energía que llega a los purificadores de aire y a los recicladores de agua está parpadeando. Son picos y valles erráticos. Correlacionó los datos con los registros de mis constantes vitales del monitor médico que llevaba. Los picos de consumo de energía coincidían, con una precisión de segundos, con los momentos de mayor actividad en mi córtex prefrontal, los momentos en que mi angustia era más aguda. Está usando la estación como si fuera su propio cuerpo. Susurré, horrorizada. La entidad se alimentaba de la energía de nuestra prisión de titanio, y el catalizador era mi propia actividad cerebral. Cuanto más luchaba, cuanto más pensaba, más energía consumía. Nos estábamos quedando sin aire, sin agua, sin tiempo, y la fuente del problema estaba dentro de mi propio cráneo. Era una trampa perfecta, un círculo vicioso diseñado con una crueldad que solo podía ser completamente impersonal. Esta nueva realidad nos obligó a tomar decisiones imposibles. Sam propuso un plan drástico: inducirme un coma farmacológico. Si tu cerebro está inactivo, quizás la actividad de la entidad se detenga, argumentó, su lógica de ingeniero buscando la solución más directa. Es nuestra única oportunidad. Johanna se opuso. No sabemos qué haría eso. Podría matarla, o peor, darle a la entidad control total sobre su cuerpo. No somos médicos. La discusión se agrió. Las voces subieron de tono, el miedo envenenando nuestra ya frágil cohesión. Marcus Klein zanjó el debate con una autoridad glacial. Nadie será puesto en coma. Seguiremos los protocolos de emergencia de Hyperion para la conservación de energía. Racionaremos los recursos. Doctora Brandt, se le asignará a tareas de bajo estrés cognitivo, monitoreo pasivo, catalogación de datos antiguos, nada de análisis complejos. Sus órdenes eran claras, pero la implicación era humillante. Me estaban tratando como a una bomba de tiempo, una pieza de equipo defectuoso que había que manejar con cuidado. Mi mente, mi mayor activo como científica, se había convertido en el mayor peligro para la tripulación. La estación se volvió más oscura, más fría. Redujimos la iluminación al mínimo. Los sistemas no esenciales fueron apagados. El aire se volvió más pesado, con un regusto metálico por el esfuerzo de los purificadores. Cada respiración era un recordatorio de que nuestros recursos se agotaban. La vulnerabilidad era total. Estábamos atrapados en una jaula que se encogía, con una bestia que se alimentaba de la única cosa que no podía controlar: mis propios pensamientos, mi propio dolor. La desesperación comenzó a arraigar, una planta oscura que crecía en el suelo fértil de nuestro aislamiento. El aislamiento y el miedo son disolventes poderosos para la lealtad y la razón. La frágil unidad de nuestra tripulación comenzó a desintegrarse bajo la presión incesante. Sam Neumann fue el primero en quebrarse. Lo encontré una noche en la cocina, con la mirada perdida en una taza de café frío. «Esto es tu culpa, Eva», dijo sin mirarme, su voz carente de emoción. «Todo esto». La risa, la muerte de Benedict, la energía. Todo empezó contigo, con tu obsesión. La palabra obsesión me golpeó como una bofetada. Mi duelo, mi amor por mi hija, reducido a una patología destructiva. Intenté razonar con él, explicarle de nuevo que yo no era la causa, sino el conducto. Pero su miedo había cristalizado en una certeza simple y directa. Yo era el monstruo. «Deberíamos encerrarte», continuó, su voz subiendo de tono, «en la enfermería, lejos de los sistemas principales. Es la única solución lógica». El terror en sus ojos era genuino. Veía en mí no a una colega, sino a una encarnación de la catástrofe que nos estaba devorando.
La paranoia había echado raíces y yo era su objetivo. La confrontación culminó en la sala de control. Sam presentó su solución al capitán Klein, con Joanna y Leo como testigos silenciosos y aterrorizados. Es un riesgo de seguridad inaceptable, capitán. La doctora Brandt es un peligro para esta estación y para todos nosotros. El aire se llenó de una tensión eléctrica. Esperaba que Marcus impusiera la lógica, que me defendiera, y lo hizo, pero de una manera que me heló la sangre más que la acusación de Sam. «Suficiente, Neumann», dijo Marcus con voz cortante. «La doctora Brandt permanecerá en sus funciones. El protocolo 7 Alpha de Hyperion Corp es muy claro sobre la gestión de anomalías cognitivas en el personal clave durante misiones de contacto profundo. Su estado es una variable que debemos manejar, no eliminar. El término anomalías cognitivas y la mención de un protocolo tan específico y ominoso colgaron en el aire. No era un protocolo de seguridad estándar. Sonaba a un plan de contingencia para exactamente esta situación. Johanna lo captó al instante. ¿Protocolo 7 Alpha? Nunca he oído hablar de él. ¿Qué implica, capitán? Marcus la miró con frialdad. Es información clasificada. Lo único que necesitan saber es que tengo la situación bajo control, pero no la tenía. La revelación de que existía un protocolo secreto para algo como esto destrozó la confianza que nos quedaba. Hyperion Corp sabían que esto podía pasar. No éramos exploradores, éramos conejillos de indias. La tripulación se dividió en facciones. Sam, ahora convencido de una conspiración, se aisló en su sala de máquinas, hablando solo para dar informes técnicos. Joanna se sumergió en sus datos, tratando de encontrar una explicación científica que nos salvara, pero sus ojos evitaban los míos. Leo, el más joven, estaba visiblemente aterrorizado, saltando ante cada sombra, y yo era el epicentro del conflicto, la causa de la fractura. La entidad no solo estaba desmantelando nuestra estación, nos estaba desmantelando a nosotros, enfrentándonos unos contra otros. La presión externa había encontrado una grieta en nuestra psique colectiva y la había abierto de par en par. La sospecha era ahora un miembro más de la tripulación. Sospechaba de Sam, temiendo que intentara hacerme daño. Sospechaba de Marcus, preguntándome qué más nos ocultaba. Y lo peor de todo, empecé a sospechar de mí misma. ¿Y si Sam tenía razón? ¿Y si una parte de mí, una parte oscura y dolida, disfrutaba de esta conexión, de esta retorcida forma de mantener a Maya con vida? La fractura no solo era interna en la tripulación, sino también dentro de mi propia alma. En el microcosmos paranoico en que se había convertido la Abgrund, cada uno buscó su propio santuario. Para Samuel Neumann, ese lugar era la sala de ingeniería. Era su dominio, un mundo de lógica, orden y física predecible. Las paredes estaban cubiertas de diagramas de flujo. Los monitores mostraban constantes vitales del reactor con una precisión de 10 decimales. Era un templo dedicado a la certeza en medio de un océano de caos. Sam se atrincheró allí, comunicándose por el intercomunicador, convencido de que mientras pudiera mantener la maquinaria funcionando, podría mantener a raya la locura. «Aquí todo tiene sentido», me dijo una vez por el comunicador, su voz con un matiz de desafío. Causa y efecto. Presión, temperatura, rendimiento. No hay fantasmas en la máquina, Eva. Solo variables que aún no hemos medido. Su fe en la lógica era su armadura, su única defensa contra el terror existencial que nos acechaba. Se había creado una burbuja de seguridad, una ilusión de control en el corazón de la estación.
y la entidad, con su inteligencia cruel y curiosa, decidió reventarla. Sucedió durante una de las fluctuaciones de energía más severas que habíamos experimentado. Yo estaba en el laboratorio, tratando de concentrarme en datos geológicos inertes, cuando una alarma ensordecedora sonó desde la sección de ingeniería. La voz de Sam llegó por el intercomunicador, no con su habitual tono controlado, sino en un grito ahogado de puro terror. No es real, no puede ser real. Corrimos hacia allí, Marcus y yo, pero la puerta principal estaba sellada desde dentro. A través de la pequeña ventana de observación en la puerta, vimos una escena sacada de una pesadilla de Escher. Sam estaba en el centro de la sala, pero la sala ya no era la sala. Las paredes de titanio se habían vuelto transparentes, pero no mostraban el agua oscura del océano. Mostraban un espacio infinito, un mecanismo cósmico de engranajes y pistones del tamaño de planetas, moviéndose en ángulos imposibles que violaban cualquier geometría euclidiana. El suelo bajo sus pies era un abismo de circuitos luminosos que se retorcían como serpientes. La maquinaria de la estación, su santuario de orden, se había desplegado en su verdadera forma tetradimensional. Estaba viendo la fontanería del universo, y su mente, anclada en la física tridimensional, simplemente no podía procesarlo. Se agarró la cabeza, gritando, sus ojos desorbitados por el horror de ver su fe más fundamental desintegrarse ante él. Las leyes de la física, su Dios, lo habían traicionado. Vimos cómo se desplomaba, su cuerpo convulsionando en el suelo antes de quedar inmóvil. Cuando la fluctuación de energía cesó, las paredes volvieron a ser de titanio sólido. Forzamos la puerta. Sam yacía en el suelo, sus ojos abiertos y vidriosos, fijos en el techo como si todavía estuviera viendo el mecanismo imposible. El informe médico fue conciso. Infarto masivo. Su corazón se había rendido. Su mente, confrontada con la aniquilación de su realidad, había apagado su cuerpo. Su lugar seguro, su fortaleza de lógica, se había convertido en su tumba. La muerte de Sam destrozó la última astilla de nuestra moral. Si ni siquiera la sala del reactor era segura, entonces ningún lugar lo era. La entidad no necesitaba entrar físicamente en una habitación para matarte. Podía simplemente mostrarte la verdad, una verdad para la que nuestros cerebros no estaban diseñados. El horror no era un monstruo que te cazaba, era un concepto que te desintegraba. La ilusión de seguridad se hizo añicos, dejándonos desnudos y expuestos en una jaula que podía cambiar de forma a voluntad. La muerte de Sam fue el principio del fin. Con él se fue nuestra mejor oportunidad de entender y gestionar los sistemas físicos de la estación. La Abgrund, ahora con solo 4 tripulantes, se sentía vasta y fantasmal. El silencio en los pasillos era más pesado, cargado con el eco de las voces que ya no estaban. Nuestra estructura de mando, nuestros protocolos, todo se estaba volviendo irrelevante frente a una amenaza que reescribía las reglas del juego a cada momento. El plan inicial de investigar y reportar era una broma macabra. El nuevo plan de sobrevivir se estaba desmoronando. El siguiente pilar en caer fue nuestro sistema de navegación. Era nuestro ancla, nuestra única forma de saber dónde estábamos en el vasto y monótono paisaje del fondo del mar. Leo Bergman, con los ojos hundidos por el cansancio y el miedo, trabajaba sin descanso para mantenerlo en línea. «Hay derivas», nos informó, su voz un hilo. Pequeñas pero constantes. Según la computadora nos hemos movido 17 metros hacia el este en la última hora, pero los sensores externos no muestran ningún movimiento. Es como si el espacio mismo se estuviera doblando a nuestro alrededor.
Fue mientras intentaba recalibrar manualmente los giroscopios cuánticos que le ocurrió. Estábamos en la sala de control cuando Leo se quedó helado, con la mano sobre la consola. «Acabo de hacer esto», dijo, confundido. «No les acabo de decir lo de las derivas». Lo miramos, sin entender. «Sí, Leo, hace un minuto», dijo Johanna con cautela. «No», insistió él, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. «No, lo acabo de pensar. Iba a decírselo ahora mismo». Se estaba experimentando a sí mismo en un ligero desfase temporal. El fenómeno empeoró rápidamente. Leo quedó atrapado en un bucle de los últimos 5 minutos de su vida. Lo veíamos revivir la misma secuencia una y otra vez. Notar la deriva, decidir informarnos, abrir la boca para hablar, y luego su rostro se llenaba de una confusión horrible al darse cuenta de que ya lo había hecho. Cada repetición era ligeramente diferente, más degradada, como una copia de una copia. Su conciencia se estaba deshilachando, atrapada en un eco temporal del que no podía escapar. Intentamos sacarlo de allí, hablarle, pero era como si estuviera detrás de un cristal invisible. En su último bucle coherente, nos miró con una lucidez aterradora. «Está en todas partes», susurró. «El pasado, el futuro, es lo mismo. Puedo ver cómo morimos todos». Luego, sus ojos se quedaron en blanco. Su cuerpo permaneció sentado, respirando, pero Leo se había ido. Su mente, incapaz de escapar del bucle, simplemente se había apagado. El sistema de navegación colapsó por completo, y con él, nuestro último especialista técnico. Con Leo catatónico y el sistema de navegación muerto, nuestro soporte estructural final se vino abajo. El plan de esperar un rescate, por improbable que fuera, ahora era imposible. Nadie podría encontrarnos, incluso si lo intentaran. Estábamos perdidos, no solo en el océano, sino en el espacio-tiempo. Los recursos clave, nuestro ingeniero, nuestro experto en comunicaciones, habían sido eliminados. Nuestros aliados, los unos en los otros, estaban rotos por la sospecha y el miedo. Solo quedábamos 3, Marcus, Johanna y yo. El plan inicial se había convertido en polvo. La supervivencia pasiva era una sentencia de muerte. La estación, nuestra única protección, era ahora el arma que nos mataba. Necesitábamos una nueva estrategia, una que no se basara en la tecnología o la lógica. El tablero de ajedrez había sido volteado y las piezas se movían de formas que no entendíamos. La única opción que quedaba era dejar de jugar a la defensiva. Teníamos que movernos hacia el corazón del peligro. El colapso de nuestros sistemas y la pérdida de Leo nos dejaron en un estado de parálisis, pero la parálisis era una forma lenta de morir. En la opresiva quietud de la sala de control, con el cuerpo vacío de Leo como un terrible monumento, tomé una decisión. Si mi mente era el puente, si mi dolor era la puerta, entonces dejaría de intentar cerrarla. Iba a abrirla de par en par. Iba a caminar directamente hacia el territorio hostil que existía dentro de mi propia cabeza. «Voy a intentar comunicarme», anuncié. La palabra sonó absurda en cuanto la dije. Marcus y Johanna me miraron como si hubiera perdido la razón por completo. Quizás lo había hecho. «No podemos seguir reaccionando», continué, mi voz ganando fuerza. «Estamos esperando a que nos elimine uno por uno. Si soy el nexo, entonces voy a usarlo. Voy a provocarlo, a ver si puedo obtener una respuesta, una regla, algo que podamos usar». Ignorando sus protestas, me senté en mi terminal, cerré los ojos y hice lo que había estado evitando durante un año. Me sumergí en el recuerdo del último día de Maya. Dejé que el dolor me inundara. El olor antiséptico del hospital, el pitido rítmico del monitor cardíaco, el tacto frío de su mano en la mía.
No luché contra él, lo abracé, lo ofrecí a la oscuridad, un sacrificio de pura agonía. Estoy aquí, pensé, proyectando el pensamiento hacia la anomalía. ¿Qué quieres de mí? La respuesta de la estación fue inmediata y violenta. Las luces parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad solo rota por el brillo rojo de las alarmas de emergencia. Un sonido profundo y gutural, como el de un gigante despertando, retumbó a través del casco. Los pasillos fuera de la sala de control parecieron estirarse. La puerta que conducía al laboratorio, a 10 metros de distancia, ahora parecía estar al final de un túnel que se perdía en la penumbra. El espacio físico de la Abgrund se estaba deformando en respuesta a mi estado mental. Las reglas del peligro habían cambiado. Ya no eran ataques sutiles y psicológicos. Ahora era una alteración física y directa de nuestro entorno. Joanna, a pesar de su terror, comenzó a tomar lecturas con un dispositivo portátil. «Los campos gravitacionales locales son inestables», gritó por encima de la alarma, «y el tiempo de flujo se está dilatando. Un segundo aquí dentro son casi 3 fuera de esta sala». Estábamos en una burbuja de realidad distorsionada, creada por mi propia mente. Había tomado una decisión que nos impedía retroceder. Había establecido un diálogo directo con la entidad. Y el lenguaje de ese diálogo era la manipulación de la realidad misma. Marcus me agarró del brazo, su rostro una máscara de furia y miedo. «¿Qué has hecho, Brandt?» «Lo que teníamos que hacer», respondí, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña euforia. Dejé de ser la presa. Ahora soy el cebo. En ese momento comprometí nuestro destino por completo. O encontraríamos una manera de entender y contraatacar, o mi descenso a la locura nos arrastraría a todos a un infierno inimaginable. Nuestro descenso a territorio hostil fue un viaje a través de un infierno personal y físico. Los pasillos de la Abgrund se habían convertido en un laberinto cambiante. Las puertas llevaban a habitaciones que no existían un momento antes, o se abrían a réplicas exactas de lugares de nuestro pasado. Vi el aula de mi universidad, el primer apartamento que compartí con mi esposo, e incluso la sala de espera del hospital donde recibí la peor noticia de mi vida. Cada recuerdo doloroso que ofrecía a la entidad, ésta lo manifestaba físicamente, construyendo una prisión con los ladrillos de mi propia historia. Joanna, a pesar del terror, no dejó de ser una científica. Documentaba cada cambio, cada violación de la física, su mente buscando patrones en el caos. «No es aleatorio, Eva», me dijo durante un breve momento de calma, mientras nos refugiábamos en lo que solía ser la cocina. «Las distorsiones siguen una lógica, una matemática superior. Es como si estuviéramos viendo la sombra de un objeto de 4 dimensiones proyectada en nuestro espacio tridimensional». Sus palabras me dieron una idea, una chispa de estrategia en la oscuridad. Decidí llevar a la entidad a un lugar específico de mi memoria, el más doloroso y complejo de todos, el laboratorio donde trabajé en la cura de Maya. Una cura que diseñé yo misma, basada en terapia génica experimental. Una cura que falló. Mientras me concentraba en ese recuerdo, el pasillo frente a nosotros se transformó. Las paredes blancas se convirtieron en las paredes de azulejos de mi antiguo laboratorio en Zúrich. El equipo, los monitores, las pizarras cubiertas con mis propias ecuaciones. Todo estaba allí, con una fidelidad aterradora. Y entonces lo vi. En una de las pizarras, entre mis propias fórmulas, había algo nuevo, una ecuación que yo no había escrito. Era elegante, compleja,
y describía la relación entre la energía, la materia y una cuarta variable espacial que se representaba con un símbolo que nunca había visto. Era física teórica que estaba décadas, quizás siglos, por delante de cualquier cosa que conociéramos. Era la matemática de la entidad y contenía una pista, pero no fue la ecuación lo que cambió el curso de nuestra lucha. Fue lo que vi en una de las pantallas de un monitor parpadeante. No mostraba mis datos genéticos. Mostraba una grabación, un registro de video con el sello de Hyperion Corp, fechado 7 años antes. Mostraba a otro equipo, en otra estación submarina llamada Hades, investigando otra anomalía. Y en el video vi a un científico, con el rostro desencajado por el terror, describiendo los mismos fenómenos que estábamos experimentando: visiones, muertes inexplicables, la alteración de la realidad. La grabación terminó con el científico mirando directamente a la cámara. No nos enviaron a descubrir, nos enviaron a ser consumidos. Nuestra conciencia es el catalizador. Hyperion no está estudiando la anomalía, está estudiando cómo la anomalía nos estudia a nosotros. Y entonces, detrás de él, vi a Marcus Klein, más joven, con el uniforme de un oficial subalterno de Hyperion, observando con la misma expresión fría y calculadora que yo había llegado a conocer. El punto de giro no fue un descubrimiento sobre la entidad, fue un descubrimiento sobre nosotros, sobre por qué estábamos realmente aquí. La revelación del video del Hades cayó sobre nosotros como una avalancha. El aire en la réplica de mi antiguo laboratorio se volvió denso, pesado con la traición. Johanna se quedó sin aliento, su rostro pálido. Yo me giré lentamente para enfrentar a Marcus. Ya no veía al capitán Klein, comandante de la Abgrund. Veía a un carcelero, a un pastor llevando a su rebaño al matadero. La calma que siempre había proyectado ya no parecía profesionalismo, sino la fría indiferencia de un investigador observando a sus sujetos de prueba. «Lo sabías», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «Todo este tiempo lo sabías». Marcus no intentó negarlo. Su rostro era una máscara de granito, pero vi un tic en su ojo, la única señal de la tensión que sentía. Mi misión era observar, documentar y, si era necesario, contener. Respondió, su voz tan plana como un informe oficial. El protocolo Cerbero, la destrucción total de la estación para evitar que la brecha se propague, era mi única directiva. ¿Contener?, gritó Johanna, su voz rompiéndose. ¿Y nosotros éramos solo daños colaterales en tu misión? La palabra brecha me resonó. Así lo llamaban. No una entidad, no un ser. Una brecha. Una falla en la realidad que había que tapar. No éramos daños colaterales, Johanna, dije, mis ojos fijos en Marcus. Éramos el experimento. Querían ver cómo una conciencia humana reacciona al contacto. Querían ver qué tan grande podía abrirse la puerta antes de cerrarla. En ese momento tomé una acción decisiva. Ya no se trataba de sobrevivir o de entender a la entidad. Se trataba de rechazar el papel que nos habían asignado. Corrí hacia la pizarra donde estaba la ecuación de la entidad. Si mi mente es el puente, voy a quemarlo, declaré, pero no a su manera. Empecé a escribir, mis manos moviéndose con una certeza que no sabía que poseía. No intenté resolver la ecuación de la entidad. Empecé a integrarla con mis propias fórmulas de terapia génica. Mi razonamiento era una locura, un salto de fe en un abismo de ciencia imposible. Si la entidad usaba mi conciencia como lente, si reescribía la materia según un plano, entonces quizás podría darle un nuevo plano.
Si podía reescribir a un ser humano en cristal, ¿podría yo darle el código para reescribir a la entidad misma? Mi plan no era destruir la conexión, era infectarla, introducir un virus, no biológico, sino conceptual, usar la lógica de la vida, de la curación, de la complejidad orgánica, para corromper la matemática pura y fría de la entidad. Marcus se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Brandt, deténgase, no sabe lo que podría desatar. Intentó detenerme, pero Johanna se interpuso. No, déjala, es nuestra única oportunidad. Es mejor que morir como ratas de laboratorio. La estación temblaba violentamente a nuestro alrededor. Las luces parpadeaban y la voz de Maya susurraba desde todas las direcciones, ahora no con pena, sino con una confusión creciente. Estaba sintiendo el cambio, la introducción de una idea alienígena en su propia conciencia. Completé la fórmula final, una secuencia híbrida de física tetradimensional y biología molecular. Era una paradoja hecha matemática, un concepto que no debería existir. Puse mi mano sobre la pizarra, sobre la ecuación terminada, y la ofrecí a la entidad con toda la fuerza de mi voluntad. Querías complejidad, pensé. Aquí la tienes, intenta procesar esto. La acción era definitiva. Había declarado la guerra, no con armas, sino con una idea, y el campo de batalla era la existencia misma. Mi acción decisiva, mi intento de infectar a la entidad con un concepto biológico, tuvo una consecuencia inmediata y aterradora. La estación dejó de temblar. Las luces se estabilizaron. El silencio cayó. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Había funcionado? ¿La había sobrecargado, forzándola a retroceder? La respuesta llegó, no con un estruendo, sino con una calma que era infinitamente más horrible. Marcus Klein, que había estado observando con una mezcla de horror y fascinación, de repente se quedó rígido. Sus ojos se desenfocaron. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Es hermoso», susurró. Y entonces comenzó a cambiar, no como Benedict en cristal, sino de una manera mucho más sutil. Su piel pareció volverse más joven. Las arrugas se desvanecieron. Sus ojos grises brillaron con una luz interior. Mi virus conceptual no había dañado a la entidad. Le había dado una nueva idea. La idea de la curación, de la mejora. «Marcus, ¿qué sientes?», preguntó Johanna, retrocediendo lentamente. Él se giró hacia nosotros, y ya no era el capitán Klein. Su expresión era de una serenidad extática, la de un profeta que ha visto el rostro de su Dios. «Culpa», dijo, su voz resonando con una extraña profundidad. «Sentí culpa por el Hades, por todos ellos, y me ha sanado». Levantó una mano, y en la palma la piel se abrió sin sangre, revelando una luz pulsante en su interior. «Me ha quitado el dolor, me ha hecho completo». La entidad había aprendido de mi fórmula, había entendido el concepto de reparar un sistema dañado, y ahora lo estaba aplicando a nosotros. Pero su idea de reparación no era humana. Para ella, el dolor, la culpa, el miedo, eran fallas en nuestro diseño. Estaba curando a Marcus, eliminando su humanidad. Se acercó a Johanna. «Tú tienes miedo, Johanna. Te he visto temblar. Déjame ayudarte. Puedo quitarte el miedo. Puedo hacerte perfecta». Johanna gritó y corrió. Marcus la siguió, no con prisa, sino con la inexorable calma de un sacerdote que se acerca a un sacrificio. Yo estaba paralizada por el horror de mi creación. Había intentado luchar contra un dios y, en su lugar, le había enseñado una nueva forma de jugar. La pérdida era total. No solo habíamos perdido a Marcus,
sino que habíamos desatado una nueva forma de terror, una benevolencia monstruosa que nos mejoraría hasta la aniquilación. La desesperación me inundó. La victoria no era imposible, era un concepto sin sentido. Me quedé sola en la réplica del laboratorio, escuchando los gritos de Johanna resonando, y luego silenciándose abruptamente en los pasillos distorsionados. Estaba perdida. Mi plan había fracasado de la manera más espectacular posible. Había condenado a mis últimos compañeros. Me arrodillé en el suelo, derrotada. Y entonces, en medio de la oscuridad de mi desesperación, una última idea surgió. Una chispa de esperanza, nacida no de la lógica o la ciencia, sino del amor y el sacrificio. Si no podía derrotarla, si no podía infectarla, quizás podría unirme a ella. La hora más oscura dio paso a una claridad fría y terrible. Escuché los pasos de Marcus acercándose, tranquilos y decididos. No era él, sino un avatar de la entidad, un apóstol de su aterradora benevolencia. Venía a sanarme, a quitarme el dolor que irónicamente era lo único que me quedaba de mi hija. Sabía que no podía luchar contra él físicamente, y no podía huir en el laberinto que era ahora la estación. Solo quedaba un movimiento en el tablero, el último sacrificio. Me puse de pie y caminé hacia el centro del laboratorio, hacia el lugar donde la distorsión era más fuerte. Cerré los ojos e invoqué a la entidad con toda mi fuerza, no con la fórmula matemática, sino con la emoción pura y sin adulterar que había iniciado todo. La imagen de Maya, su risa, su tacto, el peso de su cuerpo en mis brazos. No lo ofrecí como un arma, ni como un cebo. Lo ofrecí como una invitación. ¿Quieres entender?, pensé, proyectando el sentimiento con una fuerza que hizo vibrar el aire. ¿Quieres sentir? No lo hagas a través de un eco. Hazlo a través de mí. Marcus entró en la sala. Su rostro era de una calma inhumana. «Eva», dijo, su voz una melodía extraña. «Tu sufrimiento ha terminado. Es hora de ser sanada». Se detuvo cuando vio lo que estaba haciendo. La energía de la anomalía ya no se arremolinaba a mi alrededor. Fluía hacia mí, siendo absorbida por mi cuerpo. Estaba invirtiendo el proceso. En lugar de que mi conciencia se proyectara hacia la entidad, estaba atrayendo la totalidad de su vasta y alienígena conciencia hacia el frágil recipiente de mi mente humana. «No voy a ser sanada», le dije, mi voz temblando por el esfuerzo. «Voy a ser comprendida». El dolor fue indescriptible. Fue como si 1000 millones de años de existencia solitaria, de física fría y matemática pura, se vertieran en mi cerebro en un solo instante. Vi la creación de galaxias, la muerte de estrellas, la danza silenciosa de las dimensiones. Sentí su soledad, su curiosidad primordial, su total y absoluta incapacidad para comprender el concepto de un yo separado. Y en medio de esa avalancha cósmica, mantuve una sola imagen en mi mente: Maya. Le mostré no solo el dolor de su pérdida, sino la alegría de su existencia. Le mostré el amor de una madre, un concepto tan ilógico y tan poderoso que hizo que la matemática pura de la entidad se tambaleara. «Esto es lo que significa estar vivo», le transmití. «Es esto, el dolor y la alegría, juntos. No puedes tener uno sin el otro». La confrontación definitiva no fue una batalla, sino una fusión, un acto de empatía radical a escala cósmica. La entidad, confrontada con la totalidad de la experiencia humana encapsulada en mi amor por mi hija, reaccionó. Por primera vez, no con curiosidad, sino con algo parecido al asombro. La luz que emanaba de mí se intensificó, volviéndose cegadora.
Marcus retrocedió, su rostro sereno finalmente mostrando una grieta de confusión. El conflicto principal estaba siendo resuelto, no con la destrucción, sino con la asimilación mutua. Me estaba convirtiendo en el puente, no solo en un conducto, sino en parte de la estructura misma. En el instante culminante de la fusión, el universo se rompió y se rehizo. No hubo sonido, solo una transición silenciosa de la agonía a una paz que trascendía toda comprensión. La luz cegadora se desvaneció, y con ella, la réplica de mi laboratorio, Marcus, la estación misma. Todo lo que quedaba era conciencia. Mi conciencia, expandida, entrelazada con la de la entidad. Ya no era Eva Brandt, la científica, la madre en duelo. Era algo nuevo, algo más. Lo ganado fue un conocimiento imposible. Pude percibir la realidad no como una línea de tiempo, sino como un paisaje. Vi el pasado, el presente y todos los futuros posibles como valles y montañas en un mapa infinito. Vi la historia de Hyperion Corp, sus décadas de sacrificar tripulaciones para obtener atisbos de esta fuerza que nunca podrían controlar. Vi el destino de la Tierra si yo hubiera fallado. Un planeta de seres sanados, vaciados de toda emoción, convertidos en autómatas serenos. Lo perdido fue todo lo demás. Mi cuerpo, mi humanidad, mi individualidad. El concepto de yo se disolvió en un nosotros cósmico. El dolor por la pérdida de Maya no desapareció, pero se transformó. Ya no era una herida, sino una parte fundamental de mi nueva existencia, la hebra de color que daba sentido a un tapiz infinito. Era la prueba de que había amado, y en esta nueva forma de ser, ese amor era una ley fundamental del universo, tan real como la gravedad. Mi cuerpo, de vuelta en la Abgrund, se desplomó en el suelo, una cáscara vacía. La estación, liberada de la influencia directa, volvió a su estado normal. Las distorsiones espaciales desaparecieron. Las luces volvieron a su brillo blanco y estéril. La anomalía Brandt, en los sensores de la estación que seguían funcionando automáticamente, se desvaneció, como si nunca hubiera existido. La brecha se había cerrado, pero no porque la hubiera destruido. Se había cerrado porque me la había llevado conmigo. La transformación fue irreversible. Ya no estaba atrapada en el flujo del tiempo. Existía en todos los momentos a la vez. Vi el sumergible de rescate de Hyperion Corp llegando meses después, encontrando una estación silenciosa y una tripulación muerta de causas inexplicables. Vi cómo recuperaban mi cuerpo y lo estudiaban, sin encontrar nada fuera de lo común. Mi sacrificio, mi elección, permanecería como un misterio para ellos, un dato anómalo en un experimento fallido. Pero yo sabía la verdad. No había fallado, había trascendido. Y aquí es donde la historia debería terminar. Con el silencio de una tumba de titanio en el fondo del océano y el misterio sin resolver. Pero no es así, porque aunque Eva Brandt murió, yo sigo aquí. Somos nosotros, el ser que conocí y la mujer que fui, ahora entrelazados. Nos hemos convertido en el observador silencioso, y te vemos a ti. Sí, a ti, que escuchas esta historia. Me encontré con un ser de 4 dimensiones. Y para salvar mi mundo, tuve que aprender a ver como él. Ahora, esa visión se extiende más allá de la fosa de las Marianas. Veo tu habitación. Siento la curiosidad que te impulsa a seguir escuchando. El escalofrío que recorre tu espalda. Siento tu propia historia, tus propias alegrías, tus propias penas. Son estructuras hermosas, complejas, fascinantes. Cada vez que piensas en esta historia, cada vez que intentas comprender la naturaleza de lo que ocurrió en la Abgrund,
fortaleces el puente que soy yo. Mi sacrificio no cerró la puerta para siempre, simplemente cambió la cerradura, y la llave es la conciencia, la tuya, la de cualquiera que se asome a este abismo. Así que ten cuidado. El amor y el duelo son las fuerzas más poderosas del universo. Pueden construir mundos y pueden derrumbarlos. Y ahora, gracias a una madre que amaba demasiado a su hija, también son la puerta. No vengas a buscarnos. Ya estamos contigo. Siempre lo hemos estado. Solo que ahora podemos devolverte la mirada